Muy buenas tardes, nosotros somos Mitoteros, el lugar en donde todos somos duales. Estimado escucha, le pido por favor que no use esta conversación como fuente. Para realizar algún trabajo escolar, estos perros pueden cometer algunos errores. Gracias. Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del mito mixteco de la creación. y en general sobre mitos mesoamericanos de la creación. Los mitos mesoamericanos, digamos que tienen una especie de fuente común. Estamos hablando de, hay que delimitar primero Mesoamérica un poco, ¿no? Bueno, Mesoamérica es una región que se sitúa más o menos en la parte céntrica geográfica de México, hacia el sur, que es más o menos la parte donde llega Yucatán. Casi todo lo abarca México. Hay algunas partes donde llega al Salvador. La mitad de México, ¿no? Para abajo. Bueno, sí, más bien, la mitad de México para el sur es Mesoamérica. Abarca países como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador todavía, ¿no? Hasta... Como siempre, pues, tenemos un poco de dificultades técnicas. Estamos, también llevamos poquito tiempo haciendo este tipo de videos. Pero bueno, pues vamos a tratar de compensar con imágenes y cosas bonitas, ¿no? Bueno, entonces estábamos definiendo Mesoamérica, ¿no? Bueno, el centro de México hacia el sur abarca países como Guatemala, El Salvador. Todavía llega hasta allá, ¿no? Sí. Ahora, bueno, el término Mesoamérica, también hay un debate ahí entre antropólogos y demás de que pues ya no es tan vigente. La verdad es que desconozco muy bien por qué, pero bueno, siempre estas cuestiones siempre se van renovando. Digamos, es una ciencia que está renovándose constantemente como cualquier ciencia. Pues ya lo dijimos en el en vivo que hicimos hace la semana pasada. Y pues ahora sí que eso sí se vio, ¿verdad? Bueno, ya lo dijimos en el en vivo que pues cada vez ese tipo de fuentes, sobre todo históricas y arqueológicas, pues se van actualizándose cada cierto tiempo relativamente corto. Y bueno, ese es pues ahora sí que siempre se va renovando esa información, se va actualizando más que otra cosa. Estamos acostumbrados a ver como México descendiente de los aztecas, así tal cual. México, sí, o sea, ahora sí que dentro de, sí. Estamos así como que pensando que nosotros, como mexicanos, vengas donde vengas, eres descendiente de Moctezuma, casi, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado que ni siquiera eran aztecas, porque aztecas era una tribu guerrera que venía del norte. De repente ya cuando se asentó, pues ya fueron mexicas. Y estamos acostumbrados a que todo lo mexicano tiene que venir de ahí, ¿no? Pero pues hay un montón para empezar, había muchas culturas también con el mismo idioma, con el mismo sistema de creencias, los mismos mitos, que eran diferentes estados, como lo tenemos con los tlaxcaltecas. Los toltecas. Los toltecas, bueno, es que el tolteca... No, miren, a ver, hay algo importante, yo creo que hay que decirlo explícitamente. México no son los mexicas. Aunque México, ahora sí que México tiene, digamos, la hegemonía, la raíz, es, ¿no? La hegemonía. Es que cuando llegaron los españoles... Pero México no es Tenochtitlán. O sea, Tenochtitlán fue una ciudad que dominó la zona central de México, pero México como país actualmente, como toda esta extensión territorial que es México, no son los mexicas. Y es bien importante, digamos, expresarlo abiertamente, expresarlo bien, porque se tiene esta idea, como decía Rulfino, de que los aztecas son los mexicanos. Pero no, los mexicanos se componen de muchísimas naciones, muchísimas culturas. Y además hay un debate grandísimo porque, por ejemplo, pues hay muchas comunidades indígenas que pues no van a aceptar el mexicanismo. Exactamente. El mexicanismo es completamente invasor, es pues de alguna forma sí es invasor y pues tenemos que reconocerlo. Claro que sí. Es pues eso. Sí, no, y es bueno, es un tema complejo, ¿no? Ahorita venimos a hablar específicamente y concretamente del mito mixteco de la creación. ¿Cómo surgieron los pueblos mixtecos? ¿Quieres más o menos ubicarnos geográficamente? Bueno, México actualmente se compone de
Se delimita 32 de 32 estados. Bueno, 31 estados y un distrito Y un federal le distrito llaman, ¿no? federal. Bueno, ya es, yo creo Ajá. que la Ciudad de México ya se considera otro estado. Sí, la Ciudad de Ajá. México, la CDMX, antes considerada Distrito Federal, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes razón. Ajá. Que, Bueno, que lo más chistoso es que pues ni todo es ciudad en la Ciudad de México. ujú. Y la ciudad es mucho más grande y abarca regiones más allá de la delimitación, ¿no? Sí, ahí tenemos, por ejemplo, bueno, Conurbados actualmente, a- antes eran delegaciones, actualmente son alcaldías, municipios. La Ciudad de México, ¿cuántos municipios tiene actualmente? ¿Cuántas alcaldías? 16. 16. Bueno, en la zona sur de la Ciudad de México, para quien no sea del país, O incluso de la ciudad. sí, o sea, o incluso de la ciudad, en el sur de la ciudad, en todo lo que es la delegación, bueno, la antigua delegación, hoy alcaldía de Milpa Alta, y pues Tlalpan, incluso- Xochimilco. Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac. ajá. Todavía hay mucho bosque, por decirlo así, ¿no? No, y Bosque. deja vos que hay pueblos. Entonces estamos hablando de que hay pueblos que son parte de la ciudad. Es una ciudad que incluso tiene, Es que de tan hecho, grande que tiene pueblos. incluso, Pero es una demarcación política realmente. Es incluso no solamente en el sur, sino en toda la ciudad hay un buen de pueblos. Así Ujú. que te vas, como que te pierdes ahí. De repente llegas a una iglesia colonial donde antes era bueno, supongo que pasa en todas las ciudades así, todas las megápolis. Megalópolis. Ujú. Ajá. Y bueno, Bueno, estábamos hablando de dónde está la Mixteca. sí, está en un En un estado muy bonito y pues bastante extenso también, ¿no? Que es Oaxaca, el estado Ajá. de Oaxaca. Es un estado que se ubica al sur de la República, del país, de México. Y bueno, es muy variado culturalmente hablando. Sí, es de hecho, muy pues, diverso. Hay muchas, digamos, etnias. digamos, la hegemonía incluso, así como a México lo consideran, casi una nación mexica. Ujú. En Oaxaca, pues también, dos culturas, sí, se podría decir así. Tomaron la hegemonía del estado, ¿no? Que es la zapoteca y la mixteca. Ujú. Exactamente. Y ahorita, pues precisamente, vamos a hablar de la mixteca. Valga la redundancia, ¿no? Sí, no, bueno, estamos hablando aquí de civilizaciones, de culturas que en su tiempo, en tiempos antes de los españoles, eran tributarias de los mexicas, ¿no? Digamos, estaban sojuzgadas. Lo que conocieron los españoles como el Gran Imperio Azteca o Gran Imperio Mexica, pues se trata de estos estados que rendían tributo obligado a esta sociedad guerrera que eran los mexicas, que dominaban toda la zona centro del país. Ahora, a un nivel religioso, mitológico, estas civilizaciones tienen muchas cosas en común, en cuanto a su cosmogonía, en cuanto a su forma de ver el origen de la humanidad. Sin embargo, entre los mixtecos hay ciertas particularidades que vamos a contar ahorita. Entonces vamos a proceder con el mito mixteco ajá. de la creación. O bueno, a ver... No, yo creo que sí, esto ya más Sí. bien para... Ok, el mito mixteco de la creación. Ok, aquí hay una cuestión que se comparte con casi todas las culturas de la zona central de México, de la zona mesoamericana, que es que el principio del universo está regido por una deidad dual. Existe una deidad dual que surge ¿cómo dice el mito? En la noche, en el tiempo, antes del tiempo. Ajá, bueno, es que en eso el también, tiempo mítico, como ya lo hemos venido trabajando y expresando desde hace muchísimo tiempo en nuestro programa, el tiempo mítico es algo que está más allá de la historia, ¿no? Es algo que no se puede ni siquiera contabilizar en el tiempo. Entonces, digamos, en un tiempo histórico, ¿no? Es un tiempo más allá del tiempo. Entonces, en este tiempo mítico surgieron dos dioses, una deidad dual que tenía el mismo nombre. Estamos hablando de Uno venado. Uno Venado. Uno Venado es un nombre calendárico, como dice Miguel León Portilla, en su artículo, en un artículo que escribió para la revista mexicana de arqueología. Ajá. En ese artículo él menciona que es un nombre calendárico.
este nombre es importante porque, digamos, marca el origen de los tiempos. Ahora, Uno Venado también era conocido con otros 2 nombres. ¿Recuerdas más o menos cuáles eran? Era cola de... Cola de tigre. Cola de león. Y cola de culebra. Cola de culebra. Uh-huh. Estos dioses, el dios masculino o la versión masculina de este dios, de esta deidad dual llamada Uno Venado, era conocida como culebra de león, y la parte femenina era conocida como culebra de tigre. Ahora, aquí estamos hablando de una la persona que digamos... No solamente eso, porque en América pues no hay, no hay ni tigres ni leones. Ajá. O sea, para pronto. Entonces podríamos estar hablando de ocelote y puma, podríamos estar hablando de animales, digamos, endémicos de aquí. Justamente te iba a decir, por ejemplo, en muchos textos de la época virreinal colonial, el barroco, como le quieran llamar, hay se le llama tigre al jaguar, ¿no? Así desde ahora sí que los textos que escribieron los españoles. Sí. Pero sí no hay una como que referencia hacia leones casi. No, de hecho es que, bueno, se me hace raro, por eso tú ahorita que dices puma, pues tal vez pudo haber sido. Miren, este texto del que estábamos tomando este mito, o bueno, la transcripción de este mito que rescató uno de estos españoles preocupados por preservar la cultura indígena, se llama Gregorio García, y es un libro pues bastante de antaño, como se puede notar en la misma narración de este texto. El libro se llama Origen de los indios del Nuevo Mundo e indios occidentales. Bueno, esta persona, digamos, hizo un rescate de la tradición oral y lo transcribió. Y bueno, esta transcripción empieza de una manera muy interesante, ¿no? Dice: en el año y en el día de la oscuridad y tinieblas. Y es, digamos, una cuestión como lo que estábamos diciendo del tiempo mítico, es decir, el tiempo atrás del tiempo, y que hace referencia siempre a la oscuridad. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Popol Vuh, también tiene una narración muy parecida, ¿no? Con respecto al tiempo mítico. Hay justamente otro de los libros que leímos para darnos un poco de idea sobre los orígenes, fue Historia y Teogonía de los Mexicanos. Son textos también, yo creo que escribieron durante la época colonial, y de repente los recopiló Ángel Garibay. Y de hecho, pues, ahí empieza también diciendo que esas son las creencias que tenían los mexicanos durante su infidelidad, algo así. Ahora sí que, pues, de alguna forma, pues muchos de esos textos están pues, tienen mucha influencia cristiana, ¿no? Ahora sí que más bien reinterpretación cristiana, ¿no? Bueno, sí. O sea, cuando consultamos fuentes antiguas en torno a estos mitos, digamos, prehispánicos, a todo lo largo y ancho de América, del continente americano, hay que tomar en cuenta que los frailes, las personas que hacían este tipo de transcripciones, eran cristianos, y muchas veces interpretaban o reinterpretaban lo que escuchaban de los indígenas, o de los pueblos originarios, mejor dicho, como, digamos, como una alegoría de su propia creencia, ¿no? Entonces, digamos que si uno va a leer las fuentes españolas, tiene que tomar en cuenta que hay mucho cristianismo detrás de la forma incluso de escribir. Entonces, ya lo habíamos visto como en el Popol Vuh. Por ejemplo, no, en el de Garibay que decías, ¿no? Que viene como de antes de ser, cuando eran todavía infieles, ¿no? Y ese tipo en tiempos de su infidelidad, creo que así lo maneja. Y bueno, ¿quieres pasar ya directamente al mito? Vamos a pasar al mito. Bueno, el mito mixteco nos cuenta la historia de que en la oscuridad, en los tiempos oscuros, surgieron 2 dioses, como ya les habíamos mencionado, los dioses Uno Venado.
Estos dioses, que la versión femenina y la versión masculina tenían su propio apodo, no crearon como tal a la humanidad, sino que crearon otros dioses. A los demás dioses. Y eso Son los es padres de algo, los y dioses. es algo que se repite en varias mitologías de la Como veremos de la región. más adelante, sí, estos mitos se corresponden mucho. ¿Por qué? Porque había mucha interacción. Finalmente estamos hablando de una región muy poblada en tiempos antes de que llegaran los españoles, muy poblada y que tenían relaciones comerciales, tenían guerra entre ellos, había alianzas, había toda un intrincado sistema político y demás que hacía que todas estas civilizaciones interactuaran entre ellas y por lo tanto compartieran mitos. Y prueba de ello es este dios dual. Casi todas las mitologías mesoamericanas en sus inicios hablan de un dios dual. Por ejemplo, los toltecas hablan de Ometeotl, Ometecutli y Omecihuatl, que son digamos el dios hembra y el dios macho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a partir de esa primera pareja de dioses, de ese dios dual, surgen los demás dioses. Sí, y generalmente son 2 o 4. Ajá. Bueno, estemos en la mitología náhuatl, que son 4. Y a partir de ahí ya empieza a surgir de otras deidades y finalmente los humanos. Así es. Entonces, estos dioses tuvieron 2 hijos. Estos 2 hijos, tuvieron muchos hijos, pero de entre esos hijos estuvieron destacados 2. Ahorita les digo el nombre porque no me acuerdo. Pero estos dos hijos de uno venado, y lo que hicieron fue que hicieron un jardín donde vivían. Entonces los dioses, hagan de cuenta que como tipo el monte Olimpo, ¿no? O sea, supongo que la mitología grecolatina es una mitología mucho más extendida por la dominación cultural también europea. Pero todos ubicamos el monte Olimpo, ¿no? Y que en el Olimpo estaba Zeus y tal, ¿no? Entonces aquí imagínense un monte Olimpo, pero en medio del continente americano, en la parte central del país. Y justamente ahorita que decíamos que los frailes reinterpretaban eso a su concepción cristiana. Lo estamos haciendo lo mismo al fin de cuentas. Un poco, pero es que estamos hallando similitudes, ¿no? Ajá. Es lo que se hace un poco en mitología comparada. Y nos ayuda también a entender un poco de lo que es el ser humano y cómo entiende las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Porque en este caso casi todos los humanos siempre han deificado algún monte. Y curiosamente, pero antes de eso, todo empieza con agua, al fin de cuentas. Aquí estamos hablando de océano primigenio, ¿no? Ajá. Aquí estamos hablando de que uno venado surgió del océano primigenio. Es algo muy significativo. Ya después veremos y hablaremos de otras mitologías del origen del mundo, ¿no? Entonces, bueno, estos dioses hermanos muy poderosos, hijos de uno venado, construyeron este jardín, lo habitaban, y fue en él donde realizaron los primeros sacrificios. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ritual es producto de los dioses. Y nos están diciendo que los dioses nos enseñaron a adorar a los dioses mismos, pero no a los dioses, por ejemplo, en una cuestión judeocristiana, ¿no? Dios, estamos hablando aquí de Yahvé, de Jehová. Este Dios quiere que los humanos lo idolatren. No lo idolatren, que lo adoren, que le rindan culto. Pero aquí estos dioses no te piden que les rindas culto a ellos, te piden que les rindas culto a sus papás. Ajá. Ellos hicieron los primeros rituales para pedir el favor de sus padres. Entonces, lo primero que pidieron fue más tierras. Dijeron, les pusieron una ofrenda de incienso, hicieron los primeros incenciarios, hicieron... Por cierto, la montaña de las que les hablamos salió del mar, era como una isla. Hagan de cuenta, ajá. ¿Cómo se llamaba? Apoala. ¿Sí, no? Apoala.
Perfecto. Bueno, esta... no, así es Zapoala. Sí. Esta región, no digamos paradisíaca, pero sí divina, era el hogar de los dioses, ¿no? Entonces, los dioses menores, los hijos, se cansaron, se aburrieron de estar siempre en el jardín, de siempre estar ahí en el mismo lugar, y dijeron, por favor, háganos más extenso el panorama, ¿no? Queremos más tierras, ¿no? Y entonces, por medio del ritual, por medio de las ofrendas, y hacían que uno venado construyera más o hiciera surgir de las aguas más tierras, ¿no? Entonces, porque así lo dicen. Y así se conformó hacer el surgir. continente americano. Y pues el mundo en general, o sea, uno podría pensar en el mundo en general. Sí, güey, sí. Entonces, hagan de cuenta que, bueno, estos dioses hacían las ofrendas, pero de repente se dieron cuenta que no era suficiente. O sea, como que querían obligar de alguna forma o hacer que los dioses, que el dios dual hiciera más rápido las obras, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Ofrendaban su propia sangre. Y así surgieron los primeros rituales de sangre, los primeros sacrificios de sangre, ¿no? Si usted escucha canciones de Caifanes, ¿no? Y no entiende muy bien a qué se refiere con, por ejemplo, en la de, ¿cómo se llama? Un guerrero de sangre. En la de, ayer me dijo un ave y esas rolillas, más tipo hipiosonas, pero están muy buenas. Se refieren a esto, ¿no? A hacer rituales en las que tú ofreces tu propia sangre para hacer que el mundo surja, ¿no? Y eso es algo que es también muy común en algunas tradiciones, sobre todo cazadoras, primitivas. Pero bueno, ya después tocaremos esos temas. El caso es que estos dioses estos dioses, hijos de los dioses primordiales, ofrecieron su sangre, se punzaban la lengua, se punzaban las orejas, y las gotas de sangre que salían las ofrecían a sus padres, ¿no? Y eso hacía que el dios dual o la diosa dual se urgiera, ¿no? en crear la tierra y demás. Ahora, ¿cómo surgió la humanidad? Eso es muy interesante. Para los mixtecos fue del árbol, ¿no? Ajá, para los mixtecos surgió un árbol. Y del árbol, como frutos, surgieron los humanos. Ya habíamos tocado más o menos así como muy superficialmente el tema en algún otro programa. Y resulta que, bueno, estos humanos no nada más surgieron así. Surgieron con estatus, ¿no? Pero no surgieron así nada más por las plegarias de los dioses. Surgieron después de un gran cataclismo. Y aquí está un tema muy interesante, porque para los mixtecos hubo un gran diluvio. Ajá. No vamos a decir que es el gran diluvio bíblico, porque no tiene crees ningún... que tal vez sí? Porque de alguna forma lo que se explica en los diluvios de Europa y Asia, hacia Oriente Próximo. Ajá. Es de que al fin de cuentas, bueno, lo que se reinterpreta es de que cuando la subida del mar. Sí, pero estamos hablando de una porción de tierra completamente. Sí, pero aún así ajena, el mar subió en todos lados del mundo. El mar subió en todos lados del mundo, efectivamente, y por eso fue una época bastante arcaica en la que el humano incluso ya existía. Hay la era del hielo. Muchos arqueólogos que quieren investigar sobre la cultura maya. Más bien, de hecho, mucho antes, van precisamente al mar, porque ahí es donde están mejor resguardados las herramientas prehistóricas, de hecho. No mayas, sino prehistóricas. Ajá, se meten a los cenotes y decían, no, pues es que todo esto era tierra. Ahora sí que todo esto se hundió con la subida del mar que pasó en todo el mundo. Y pues eso, pues, ¿cómo no va a afectar también a las costas de lo que hoy es Oaxaca? Claro. Así que yo creo que ese gran diluvio existió en todas partes. Pues sí. Pero también puede ser, porque fíjate que la misma naturaleza, pues no es, o sea, hay huracanes, hay cataclismos a cada rato. Los años, cada año hay algún cataclismo. Güey, estamos hablando, por ejemplo, en la Ciudad de México ha sufrido 2 temblores muy fuertes. El temblor del 85, ¿sí, no? Sí, fue el 85. Y el temblor del 2017 fue muy reciente. Y estos temblores, pues quedaron en la memoria de la gente.
Y para el futuro esto va a quedar, o sea, para la posteridad estos temblores han sido muy fuertes para la ciudad, específicamente para la ciudad. Ahora, si hablamos de un cataclismo local, es muy posible también. Es muy posible también que hablemos de un gran huracán. Finalmente estamos hablando de un territorio que también tiene costas, ¿no? Entonces es muy probable que... Sí, bueno, es que yo por eso digo que Mira, sí, el diluvio universal... El diluvio universal es un mito también para estudiarse en sí mismo. Ajá. Tenemos fuentes sumerias, que creo que son las más antiguas. Casi todas las culturas del mundo hablan de un gran diluvio. Y eso precisamente te habla de una memoria colectiva, de un cataclismo universal que pues los geólogos lo sitúan. Bueno, no, es que no hay un vínculo específico, o sea, nadie te puede decir esto se refiere a esto, sino que son interpretaciones y uno trata de aproximarse, ¿no? Pero realmente tanto puede ser algo general como puede ser algo muy específico. Pues eso que ni qué, ¿No? algo Ajá, local, entonces, pero... no hay que irnos tanto con la finta. Ajá. Y aunque sí, o sea, sí puede ser, pero tampoco nos vayamos con la finta de que esto es la era del hielo, esto es... Porque igual estaríamos cayendo en un error. Pues, como que agarrar dogmas, ¿no? Ajá, como un pedo un poquito más doctrinario, ¿no? De no, Ajá. es que las cosas son así porque así lo dice el mito. No, hay que tomar en cuenta que cada específica zona de cada parte del mundo tiene su propia historia. Y tiene su propia historia a nivel humano, a nivel geográfico, ¿no? Geológico y demás. Y la mitología, el ser humano es un observador de la naturaleza desde siempre. En el en vivo hace rato estábamos diciendo que cómo tendemos a pensar que porque algo sea, digamos, la ciencia, ¿no? Por ejemplo, tiene una metodología y todo este pedo, ¿no? Pero no es lo mismo, es observar la naturaleza. Los científicos lo que están hablando, lo que están haciendo es, a partir de una metodología, están llegando a conclusiones que tienen que ver con sus observaciones. Finalmente eso es la experimentación. Ahora, el ser humano siempre ha observado la naturaleza. No podemos... yo creo que imaginar la mitología como esta serie de doctrinas religiosas es un poco erróneo porque nos estaría limitando como seres humanos. O sea, como seres humanos, no sé, piensen en, por ejemplo, los chimpancés, ¿no? Los orangutanes que empiezan a utilizar herramientas. No lo utilizan porque llegó un dios y les dijo, aunque si siguen evolucionando probablemente ellos lo recuerden como que un dios les dijo, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es que están observando la naturaleza y están viendo que hay una reacción con sus acciones y están actuando en consecuencia. Entonces eso es lo que ocurre con el ser humano. El ser humano actúa en consecuencia de ciertas acciones, obedece ciertas, digamos, más bien va viendo que la naturaleza obedece ciertas leyes, hay ciertos patrones que descubre, también el cerebro está programado para descubrir esos patrones, y si no, pues ahí está el fenómeno de la... ¿Cómo se llama este fenómeno de que ves caritas en todos lados? No sé, pero... El cerebro está obsesionado con descubrir patrones. Ajá. Entonces, si nosotros nos, digamos, pasamos eso a la mitología o vemos la mitología con esos ojos, vamos a entender que toda la mitología es una observación de la naturaleza y es una forma de hacer ciencia antes de la ciencia. Estamos observando la naturaleza y describiéndola en términos en los que nosotros, como entes, como seres humanos primitivos, podemos racionalizarla, podemos entenderla, ¿no? Ahora, y yo creo que es importante también para entender este tipo de conceptos, no hay que separar lo que viene siendo la pasión, lo que viene siendo el sentimiento, de la razón, porque todo forma parte de un mismo sistema mental. Entonces, si entendemos todo como un conjunto, vamos a poder darnos cuenta de cómo las cosas están interactuando entre sí, cómo la forma en la que yo le digo, o sea, a lo mejor para mí el sol es un dios, ¿no? Pero no es porque, o sea, es porque yo lo veo, güey, o sea, yo lo estoy viendo y para mí es poderoso, porque me quema si me quedo mucho tiempo en él, porque veo cómo hace crecer las plantas, porque vivo en un mundo y trato de entender ese mundo en el que yo mismo estoy creciendo, ¿no? Así surgen las religiones. A veces nos gusta mucho este pensamiento mágico de irnos así y superjalarnos la riata, ¿no? No, y los poderes y... ok, sí lo hay, ¿no? Sí existe el poder del sol de hacer germinar las plantas, ¿no? Pero todo eso tiene una razón de ser. Es decir, hay
todo un intrincado sistema de elementos que están interaccionando unos con otros y que están haciendo que las cosas funcionen. Y la forma que tenía la gente primitiva de decir las cosas, y no nada más primitiva, sino actual también, es a través de la mitología, ¿no? Y a través de todas estas cuestiones de personajes, de historias, ¿no? Las historias nos ayudan a entender nuestro mundo y a entendernos a nosotros mismos. Entonces, volviendo a la cuestión del mito mixteco, este gran cataclismo del que se menciona puede responder a un factor tanto específico como algo muy general, ¿no? Y bueno, ya se han descubierto presencia de los humanos desde hace muchísimo tiempo aquí en el continente americano, ¿no? Entonces, bueno, estamos con la cuestión de la creación de los humanos, ¿no? En la cuestión de Apoala, ¿no? En Apoala es donde surge este gran árbol, de donde surgen los primeros mixtecas, ¿no? Los primeros mixtecos, que no surgen, y esto es muy particular, a mí me parece muy particular de los mixtecos, no surgen como Adán y Eva, desnudos, no, surgen como reyes. Aquí no surge el ser humano en una cuestión natural, sino que surge ya con estatus. Estamos hablando de cultura ya, estamos hablando de civilización, ¿no? Podría interpretarse de una forma de que, bueno, también es una interpretación muy no sé, así como también surge Huitzilopochtli ya armado con su, bueno, estamos hablando de una diferente mitología, ¿no? No, y sí, también como surge Atenea. Ajá, ya con escudo, ¿no? Con armada, pues, como guerrera, ¿no? Sí, claro. Y pero pues, aquí estamos hablando de deidades. Y sí, no, es que más bien no son como tal deidades, sino que son generalmente en mitologías así, los primeros humanos son los que van a ser los reyes. Y eso pues se repite en otras mitologías. Sí. Los primeros humanos son los reyes y de repente pues haces los demás y ya como te queden. Sí, de hecho como que el primer patriarca, el primer gran patriarca fue Adán. Ajá. En la tradición bíblica, ¿no? Sí. Fue, después ya, bueno, ya tuvo todo un linaje, ¿no? De patriarcas, ¿no? Que llega hasta Jesús. Abraham. No, Jesús no fue patriarca como tal. No, pero no, obviamente, ¿no? De hecho, pues, él, pues, más bien él estaba tratando de reformar la... De hecho, todo esto es antidiluviano, ¿no? Toda la cuestión de los patriarcas. Ajá. ¿El último no fue Noé? No, porque Noé fue muy, También era patriarca. También, sí, pero bueno, les debemos el video sobre mitología. Vamos a hacer algo y también hay que hacer un video sobre el gran diluvio porque está bien interesante. Sí, pero bueno, ahorita sí hay que centrarnos un poquito en la... Ahora, ¿qué equivalentes encuentras tú con este mito mixteco? Donde los humanos surgen de la tierra. Con otras. Por ejemplo, en la mitología mexica, bueno, en general náhuatl, surgen de los huesos de otros humanos defectuosos, ¿no? Por decirlo así. Digamos ancestros, ¿no? Ajá, de hecho ahorita vamos también a tratar de darle un repaso rápido a ese mito. Pues. Pero después también para los mayas surgen directamente del maíz. Del maíz. Ajá. Y también para los mexicas. No, de hecho los mexicas, acuérdate que son Pero no existe, no la forma de decir, dice Miguel León Portilla, la forma de decir maíz. Sí, es cierto, nuestra carne. O sea, aquí hay algo bien importante. Vamos a cerrar la parte del mito mixteco. Va. Decimos ahorita lo que habíamos encontrado. No, bueno, el mito mixteco de la creación, yo creo que digamos, eso es todo, ¿no? Surgen los humanos a partir de un árbol, gracias a que los primeros dioses hicieron ofrendas de sangre, hicieron ofrendas, las primeras ofrendas, los primeros rituales, digamos, son los creadores de la religión o de las prácticas religiosas, a estos dioses duales para que hicieran crecer la tierra. De la tierra que hicieron crecer los dioses duales, uno venado, surgió Apoala y surgió el árbol de donde surgieron los primeros reyes mixtecos. Y bueno, después de un gran diluvio, eso es muy interesante. La parte de la cosmogonía náhuatl. Y bueno, en algún momento también hablamos un poco sobre eso, pero recuerden que encontramos alguna equivalencia rara con los mitos sumerios sobre qué es
un gran monstruo. Hazte cuenta, empieza todo cuando te estás hablando de Zipactli. Ajá. Todo es mar, ¿no? Todo es una cosa, es agua y es casi un mar infinito, por decirlo así. Eso es algo que van a encontrar o vamos a encontrar en muchas mitologías del mundo, ¿no? Siempre, Ajá. en el origen, siempre hay agua. Agua, un mar gigante. Ajá, algo primigenio, ¿no? Sí. Y también aquí encontramos la dualidad que está en Ometeotl. No, Nometeotl. Sí. Lo dice Omecíhuatl. Ajá, ya lo había comentado Raúl. Y pues bueno, esa dualidad tuvieron 4 hijos, que son los que llamaron Quetzalcóatl. No, Tezcatlipoca, perdón. Tezcatlipoca. Ajá. Los Tezcatlipocas, los 4 Tezcatlipocas. Sí, ahora sí que era el negro, que es el Tezcatlipoca, que conocemos como el jaguar, el chido. No, pues algo Bueno, así. es que tenía connotaciones malignas, ¿no? Ajá. Pero siempre fue el poderoso. Sí, de hecho, pues sí, es que sí tiene muchas connotaciones malignas y era, yo creo que de los más sanguinarios. Pero era... Y fue elemental para ayudar a Quetzalcóatl, ¿no? Ajá. Tenemos también ahora sí que Tezcatlipoca blanco, que es Quetzalcóatl. Y ¿Cuáles son los otros dos? es Tezcatlipoca azul, que es Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, Tezcatlipoca rojo, que es que es- Xipetotec. Ajá, de hecho, bueno, ahí los dos tanto como que vemos encontramos como que ciertas connotaciones malévolas en Tezcatlipoca negro, que es el Tezcatlipoca jaguar, que es porque es rival de nuestro dios favorito, que es Quetzalcóatl. Bueno, el dios favorito de la humanidad, El dios favorito de todos los niños. porque pues eran rivales, pero yo creo que el más Quetzalcóatl siempre fue muy noble, ¿no? Ajá. Siempre de hecho hubo él connotaciones muy pues nobles. bueno, ya adelantando un spoiler ya muy de su vida futura, es que él pues no quería sacrificios. Él decía, pues no, pues hay que buscar cómo alimentarnos de otra forma. Pero ahí ya estás hablando de Seacatl, de Uno Caña, ¿no? Ujú, bueno, es que La versión dice- humana. o Ajá, algo así. encarnizada, ¿no? Y pero el más sanguinario tal vez sí era Xipetotec, porque él Era el dios desollado. ajá, sí, Muy sus violento, muy violento. sacrificios era de que desollaban a la gente. Y era el dios de la primavera, el dios de Ajá. las flores, de la vida, ¿no? A fin de cuentas. Pero bueno, esos son los 4 Tezcatlipocas que nacieron de esta pareja dual. Ujú. Y bueno, los que se encomendaron a la creación del mundo fueron Tezcatlipoca negro y el jaguar. Y Tezcatlipoca blanco, Quetzalcóatl. Ajá. Y y así la formaron bien chido y todo. Pues también pidieron, ¿no? También fue una cuestión de rogar a los dioses, al dios dual. Y un sacrificio crear- también. Ajá, exactamente. Y eso es una ¿cómo se llama? Este es un elemento común, pues, que encontramos en, por ejemplo, los mixtecos que acabamos de ver y los mexicas, ¿no? Que a Ajá. fin de cuentas es Tezcatlipoca, bueno, estaba el mar primigenio, ¿no? Ujú. Y en el mar primigenio habitaba un Zipactli, de la que ya hemos hablado, es como... Ahora, también Zipactli es un monstruo dual. Ajá. Ahí bueno, vamos a hacer un remake de monstruos legendarios. Bueno, dragones, porque Zipactli también tiene mucho ahí, mucho que decir. Pues de es que de Zipactli alguna y de forma, todos estos monstruos mesoamericanos. Bueno, increíbles. en este libro que hace rato les comentamos sobre el que escribió Garibay de Teogonía de los mexicanos, Ujú, lo menciona como un gran lagarto. ujú, ujú. ¿No era el que tiene muchas bocas? Sí, bueno, es que pues cada estudioso y lo van a describir Sí, de sí. diferentes formas. Además, cada civilización. Y de hecho eso es algo incluso, no sé, el otro día le comentaba a Raúl que esta mitología casi se escribió para mestizos, ¿no? Para que los mestizos nos sintiéramos identificados estos mitos de Mesoamérica, acercándolos un poco a la tradición grecorromana, ¿no? Y por eso como que se trata de... Yo creo que eso más bien tiene que ver con cómo lo escribieron o cómo era el pensamiento de la gente que los escribió, ¿no? Pues, más bien que los transcribió. Que los transcribió. Ajá, pero no sé, como que se ha tratado de homogenizar un mito mexica, ¿no? Ujú. Cuando pues también por ejemplo, Había muchas variedades. ajá, Sí. y cada Casi tantas variedades como cada ciudad pueblos. tendría su Sí. propia. Y de hecho pues eso pasaba incluso también En todos lados. Ajá. O sea, los dioses romanos, o sea, los romanos
no nada más tenían a estas deidades, copiadas de las griegas. ajá, no, tenían sus deidades personales. Y de hecho Ajá. eran más importantes en su culto de su día a día, sus deidades personales, que sus deidades, digamos, generales, ¿no? Entonces, o sea, la gente en Roma tenía un altarcito y a lo mejor hasta eran ancestros familiares. No, o sea, pues es como ahorita, ahora sí que en la tradición católica pues está Dios y los santos. y cada persona le reza a su santo más que a Dios. Sí, al santo con el que siente cierta conexión específica. Ajá. Y bueno, y aquí en México, en el caso, por ejemplo, ahorita estamos con la cuestión de Día de Muertos y todo esto, la gente como tradición ponemos un altar donde ponemos fotos de nuestros ancestros y también es una forma de rendirles culto. Es algo que a mí me parece muy bonito de esta tradición, porque de alguna forma también nos mantiene en contacto con nuestro pasado más remoto, ¿no? Ajá. Donde siempre teníamos bien presentes a nuestros antepasados. Y pues bueno, eso se podría decir actualmente que son nuestros dioses personales, ¿no? Ujú. A veces, no sé, cuando yo me siento en peligro, así como que le pido a mi abuelito que me cuide, ¿no? O sea, o así, o a alguien que yo quise mucho en vida, ¿no? Y que ya no está conmigo, pero que yo lo siento, ¿no? Presente. Entonces es algo como... Es algo bonito de esta tradición. De alguna forma siempre tener a tus muertos. Por eso a mí se me hace que uno de los peores insultos que te puede decir alguien en la vida es me cago en tus muertos, ¿no? Algo que dicen mucho los españoles, ¿no? Porque dices tú, chale, mis españoles, mis muertos son sagrados, chavo, no te cagues en ellos, ¿no? O sea, pero mejor cágate en Dios, pero no te cagues en mis muertos, ¿no? Sí. Pero bueno. Hablando de este monstruo Zipacli, pues era lo describen como un gran peje. Y ya Un gran lagarto. Ajá. En ese caso sería más bien un gran pez, ¿no? Sí, peje, ¿no? Peje es como pez lagarto, ¿no? Peje lagarto. Y entonces, pues, bueno, el sacrificio que tienen que hacer es de que Tezcatlipoca se tiene que cortar el pie para agarrarla como carnada para que salte el Zipacli. Y ya estando ahí, pues ya los dos dioses hermanos pues se la funan. Sí, la matan a Zipacli, que tiene connotaciones femeninas, cabe destacar. Y ahora es un lagarto dual. Después habría que ver también eso de esas ¿cómo se llaman? De estas connotaciones femeninas, porque tal vez le estamos agarrando de la mitología, Tiamat. Ajá, de Tiamat. Fíjate que más bien es una correspondencia que se encontró después, pero sí la hay, y te digo que hay una versión masculina de Zipacli, pero después vamos a verlo, porque ahorita no tengo el dato así bien. Bueno, sí, bien y además atrás. pues es la tierra al fin de cuentas. Ajá. La tierra sí tiene pues, connotaciones femeninas, ¿no? Sí, como hablamos en el programa de dragones, que si no lo han visto en De la la temporada temporada 0, está bueno, la neta yo digo que está bueno. Ahí utilizamos el libro, un diccionario de símbolos de Cirlot. Juan Cirlot, que está muy bueno ese diccionario para entender, por ejemplo, la pintura más intrincada que te imagines, así, no sé, hay mucho simbolismo, ¿no? Y para entender los símbolos específicos, por ejemplo, del tarot, vale la pena mucho ese diccionario. Bueno, ahí habla acerca de dragones y nosotros hablamos al propósito acerca de Zipacli, ¿no? Y bueno, pues matan a Zipacli. Hicieron con su cuerpo la tierra, ¿no? Ajá. Con sus ojos las lagunas, ¿no? Con sus lágrimas los ríos, ¿no? Todas estas cosas. Y es algo que también encontramos, por ejemplo, en la tradición vikinga, ¿no? Uh-huh. Cuando ¿cómo se llama el gigante que mata a Odín? No, ese sí no me acuerdo, pero también matan a un gigante y es con este gigante con sus partes que eran el mundo, ¿no? Sí. Es algo bien, bien recurrente, ¿no? Que el mundo es un dios desmembrado, es un dios muerto, desmembrado, sin embargo, por ser un dios, no muere, sino que da vida, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con Tiamat. Con Zipacli. Con Zipacli. Y bueno, ya una vez hecho el mundo, ya deciden hacer un sol. De hecho, ahorita vivimos en el quinto sol según la cosmogonía. Yo creo que más. Yo creo que ya es que se desactualizó. No, sí vivimos podría ser con unas interpretaciones. Sí, yo creo que si ahorita los mexicas vivieran estarían diciendo que ya es el sexto. Yo creo que no, porque justamente los otros 4 soles previos a se
tienen así como que de un elemento. Ahora sí que y hablamos eso es lo que yo quería aclarar con respecto a los cataclismos. Por eso te decía que para mí esta cuestión del diluvio es algo más local, porque sí, la Biblia nos habla de un gran diluvio, ¿no? Pero los aztecas no nada más nos hablan de un gran diluvio, bueno, los mexicas, ¿no? No nada más nos hablan de un gran diluvio, los toltecas también. Nos hablan de 4, y no son diluvios, son cataclismos diferentes. ¿Cuál es el primero? El primer sol que crearon se llamaba Atonatiuh. Viene de Atl, que es agua. Tonatiuh, sol. Era un sol de agua, le llamaban así. Y pues ahí es donde crearon algo así como una especie de reptiloides, que eran los primeros humanos, ¿no? Pero pues vieron que estaban defectuosos y pues ya mejor los convirtieron en peces. Uh-huh. Y ahí se llama sol de agua porque no es que el sol fuera de agua en sí, sino que el sol en esa época, el cataclismo que acabó con esa humanidad fue el agua. Uh-huh. ¿No? Y pues tal vez ahí venga el diluvio. Ajá. Ahora ¿cuál es el segundo? El segundo tiene que ser el del un sol tigre, algo así, Sí, el sol jaguar, que tiene que ver con la tierra. Uh-huh. Porque ahí hubo como terremotos. Se tragó la tierra. Se dice que fueron tinieblas. Uh-huh. Pero sí, es que sí, quién sabe, no sé cómo interpretarlo así en algún cataclismo que podamos ver así, interesante. ¿Qué se imaginan ustedes? Yo digo que la tierra se tragó a la gente. O sea, podría ser un hundimiento masivo. Bueno, el tercer sol es el Kitau Tonatiuh, sol de fuego. Ajá, en español. Y pues ahora sí que el mundo acabó en llamas. Uh-huh. Pues ahí sí yo creo que lo podríamos interpretar fácilmente con los volcanes, ¿no? Los volcanes, actividad volcánica. Finalmente el Eka Tonatiuh, sol de aire, el viento, Ecatl es el dios del viento y también hace alusión al viento mismo, huracanes. Ahí sí no tornados. ¿No te acuerdas de que pues sí, huracanes? Sí, ¿no? Y el mismo, de hecho, huracán viene de una deidad quiché, ¿no? Huracán. Bueno, aquí estamos hablando de mitología mexica. Sí, ahora también ocurre lo mismo con los mayas, ¿no? En el Popol Vuh también se mencionan 4. Para los mexicas eran 5 eras, ¿no? Sí, ahorita estamos en la actual. Ahorita que es el quinto sol. Ahora, para los mayas eran 4. Y también, igual, con los elementos, ¿no? Y fíjate que esa cuarto sol, por decirlo así, para los mayas, ese sí acabó hace 9 años. Sí, de hecho. Ahora, los mayas, por ejemplo, igual que los mexicas, tenían la creencia de que cada nueva era trajo una nueva humanidad. Una humanidad hecha de una materia diferente y que tuvo sus defectos y por eso valió madres esa humanidad. Aquí no me acuerdo muy bien el orden, la verdad. Vamos a hacer un video específico del Popol Vuh, de la creación de los mayas para los mayas. Pero aquí tenemos la creación de los hombres de palo, que después como eran como muy arrogantes, me parece, los convirtieron en monos y de ahí explican a los monos, ¿no? Uh-huh. Los hombres de barro, que eran muy tontos, y mejor los deshicieron. No me acuerdo cuáles eran los otros hombres, pero los buenos eran los de maíz. Ajá. Con el maíz hicieron. Y ahora, hay algo bien interesante aquí ya para terminar con la cuestión del maíz. Ajá. Digo esto rápido, ¿no? La cuestión del maíz es que está bien interesante porque el maíz es una planta que no puede existir sin la humanidad. La humanidad confeccionó el maíz. Si ustedes ven por ejemplo, el maíz silvestre, no parece nada, parece una espiga de trigo. O sea, ajá, es algo bien extraño, no tiene ninguna forma de maíz, no es comestible ni siquiera. Pero los humanos, así vamos a llamarle ingeniería genética, ¿no? Sin saber que era ingeniería genética, o a lo mejor sabiendo, ¿no? Llegaron a crear estas mazorcas y esta forma de comer, más bien esta fuente alimenticia tan rica. O sea, no me refiero a rico de sabroso, que sí, pero me refiero a rico de nutritivo, ¿no? Ajá. Esta forma para que se pudiera llegar al maíz actual que conocemos de todo el tiempo y que hay un chingo de especies de maíz,
tuvieron que pasar miles de años, o sea, miles de años. Realmente, bueno, a lo mejor exageré con miles, ¿no? Bueno, no, sí, porque realmente es una selección artificial que se ha venido dando desde hace muchísimo Pues yo creo que tiempo, sí desde los exageras olmecas. en ese caso porque son 10.000 años de que es el neolítico, Ajá. que es donde se empezó a descubrir que la agricultura. No, y eso, o sea, es lo que sabemos ahorita, pero como Bueno, les eso decíamos, siempre se van haciendo nuevos descubrimientos y hoy se sabe que la humanidad es más antigua que el 10.000 antes de Cristo, aquí en América, por lo menos. Porque en el mundo se sabe que mínimo unos 100, 200.000 años tiene existiendo la humanidad. Ahora, el maíz, para que pudiera llegar a ser así, tuvo que pasar por un proceso de selección artificial muy grande, muy arduo. Y, o sea, el hecho de que los humanos sepan cómo cruzar el maíz para que fuera cada vez mejor y irlo mejorando, nos habla de una observación de la naturaleza muy profunda y nos habla también de que ya había una civilización o una forma de civilización. Es decir, la agricultura es una forma de civilizar, ¿no? Es decir, cuando alguien empieza a plantar su propia comida, empieza a hacer que la tierra le rinda frutos o le dé frutos, estamos hablando ya de un nivel de observación y sofisticación técnica muy específica. Entonces ya podemos empezar a hablar de cultura, ya podemos empezar a hablar de todas estas cuestiones que tienen que ver ya con conceptos más abstractos de la humanidad. Y precisamente, desde mi punto de vista, por esto, para los mexicas, para los toltecas, para los mixtecos, bueno, los mixtecos surgen de la planta, ¿no? Para los mesoamericanos, el maíz es nuestra carne, es decir, nosotros somos el maíz. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de creación es similar al del maíz, nuestro proceso de creación es análogo y nosotros fuimos desarrollándonos conforme fuimos desarrollando el maíz, ¿no? Es lo que nos dio a fin de cuentas nuestra identidad cultural y por eso es tan importante en las culturas mesoamericanas, ¿no? Y bueno, terminando el mito de la creación de la humanidad en la parte náhuatl, pues aquí difiere un poco porque de todos esos humanos defectuosos que salieron en los otros 4 soles, agarró Quetzalcóatl y dijo: yo le tengo tanto amor a estos huesos que quiero formar a los humanos que ya salgan chidos. Y bueno, todos los dioses estaban ya cansados de humanos defectuosos, y entonces le dijeron al dios del inframundo, Mictlantecutli, pues te los guardamos a ti, tú custódialos y ya no se los des a nadie. Y Quetzalcóatl va necio y le pide los huesos al dios del inframundo. El dios del inframundo le dice: no, pues ¿sabes qué? Te voy a hacer te voy a tener que hacer pasar por una prueba antes de dártelos. Tienes que sacar sonido de esta caracola, que está totalmente, ¿cómo se le dice? Sin orificios. Ajá, sin orificios, y está, pues, ahora sí que sellada. Ajá. Entonces lo que hace es que Quetzalcóatl agarra y le dice a las hormigas que le hagan orificios. Acá entre nos, pues, hazme un parito y ya le hacen orificios y ya pues puedes soplar por ahí y puedes sacar sonido. Entonces pues Mictlantecutli pues no tuvo otra cosa que entregarle los huesos. Ya cuando va a su ascenso hacia el mundo ordinario, mundo supramundo, el dios del inframundo agarra y pues crea un terremoto que hace que Quetzalcóatl caiga y se muere, pero revivió porque es un dios. Morí, pero sobreviví. Ajá. Y entonces los huesos todos rotos y ya pues se pone Se raja el pito. No, pues eso ya es cuando sube al sí, después, ¿verdad? Dicen que eso explica que por qué las personas tienen diferentes estaturas, ¿no? Ajá. Sí, que se quebraron los huesos y... Ajá, sí. Y pues ya sube tamaños. y pues muele algunos huesos y se corta el pene, saca sangre. Ahora sí que un sacrificio de un dios para los humanos. Al revés. Eso está bonito. Está bonito. Sí. Y de ahí con los huesos molidos y su sangre nace los seres humanos que hoy somos hoy en día. Exactamente.
Y esa Sí, pues. es la cuestión, la visión mexica. Ajá, pues ¿Tolteca? yo diría que más bien tolteca, ¿no? Es que pues sí es que de alguna forma los mexicas sí, Tomaron mucho de los toltecas. ajá, yo creo que casi Muchísimo. todo. Sí, muchísimo. Un poco como los romanos con los griegos, ¿no? Yo creo que incluso más porque no encontramos tantas diferencias entre... Es que yo creo que no encontramos muchas diferencias porque hubo una gran quema de libros también. Bueno, eso que ni toltecas. qué, tal vez... Acá recordemos a este Tlacaelel, ¿no? Y que fue como un consejero del Tlatoani. Ajá. Y que dijo así como de, mira, carnal, para que los mexicas puedan prevalecer, los mexicas prevaleceremos, ¿no? Así bien fascista. Ajá. Dijo, pues hay que deshacernos de todo este antecedente cultural, ¿no? De otras civilizaciones, en especial de los toltecas. Y muchos libros se perdieron ahí. Es decir, los españoles sí vinieron y quemaron casi todo, pero también los mexicas hicieron mucha destrucción cultural. Entonces, por eso también tradicionalmente no son muy queridos por otras partes del país, ¿no? Y hay también muchas ganas de independizarse de muchos estados. Sí, Pero bueno, ahora sí que son pues cosas que pasan, ¿no? Digamos la historia, en este caso los mexicas dominaron con puño de hierro en muchos pues aspectos. no, de hecho, pues para empezar, ¿cómo se llama este país? Pues se llama México, Ujú. por la hegemonía que tuvieron Claro. los mexicas en ese momento. Y yo no diría México, yo diría los Méxicos, ¿no? Realmente hay muchas, y a lo mejor no los Méxicos, sino como Anáhuac. Yo creo que Anáhuac es la forma más correcta de referirse a todas esta estas región. zonas, ¿no? A esta región. Yo digo lo que más es bien el a esta país. región, Mira, es porque que Anáhuac básicamente quiere decir lugar cerca del agua. ajá. No, pues sí, Grecia, Anáhuac, cerca del mar. Sí, o sea, finalmente es algo así. Y yo creo que Anáhuac es algo que queda un poquito mejor. Ya habría y tiempo para otro vamos debate a así. ir profundizando poco a poco, ¿no? En futuros programas con respecto a toda esta mitología mesoamericana. Y bueno, y no nada más mesoamericana, también está la región andina, ¿no? Toda la parte del sur, del cono sur de América, que también es súper interesantísima. Está en la región del Amazonas, bastante De hecho, por rica ejemplo, en mitología. muchos españoles que cuestionan una supuesta leyenda negra que les inventamos los latinos para contra ellos por las invasiones que hubo por parte de Europa a América. Ujú. Se jactan en decir que pues bueno, sí invadimos, pero era para evangelizar, ¿no? ¡Ay, huevos! Y Es una mamada. ajá, sí, pero Es por como ejemplo, el pendejo ese que dice, los españoles fueron no fue un pendejo, fue un partido político español, Ajá. ¿no? Que dijeron los españoles fuimos a liberar de la tiranía. Chinga tu madre, Ajá. pinches, vinieron a esclavizar, güey, esa es la neta, güey. y por ejemplo, Vinieron a exterminar. muchos dicen algo así como el meme, sí, pero el PRI robó más y dicen no, pues sí, pero Inglaterra sí mató a todos. Y pero por ejemplo, fíjense también cómo está la región argentina, ¿no? Chilena. Ujú. Ahora sí que Pues los mapuches hasta la actualidad están luchando por tener una, o sea, bueno, y no nada más los mapuches, güey. de hecho creo que sí también todas las comunidades originarias, incluso todos los pues pueblos también en originarios. México. Ajá, todos los pueblos originarios están luchando por tener una representación, o sea, es que, güey, deberían tener una representación política, debería haber Pero es que escaños debería haber escaños en la Cámara de Senadores y Diputados para los pueblos indígenas, güey, pero Yo no lo quiero sé. más bien centrar lo que iba a comentar, ¿no? Por ejemplo, la María se me olvidó. No, La cuestión no, sí se me olvidó. bueno, ni pedo. A ver si te acuerdas. Bueno, pero sí, realmente bueno, por ejemplo, los mapuches hablan de que antes había millones de mapuches y después de que llegaron los españoles hubo un exterminio cabrón. O sea, también hubo exterminio. Justamente eso es a donde quería llegar. Uh-huh. Hay muchas partes de América donde llegaron españoles y pues sí también ha habido exterminio incluso por Claro. parte incluso de los Que aquí estados no pudieran, modernos. es diferente, güey. No, pero incluso por parte de los estados modernos. Sí, Por ejemplo, exactamente, en México exactamente. nos creemos Hegemonización. descendientes de los aztecas, ¿no? Ajá, nos creen, sí. Ajá, pero aún así y por esa misma razón es que nos sentimos como que nos encanta andar mamando que somos la raza de bronce, ¿no? Mestizos. Ujú. Pero en otras regiones
realmente Güey, ¿qué hizo Porfirio Díaz con los yaquis? Sí, pues sí. Un exterminio total. Ajá. No, pues se sabe que todavía existen, pero pues sí, todavía existen, sí fue un pero genocidio. sí fue un genocidio. No fue total, pero sí fue un exterminio. Ajá. O sea, fue algo, y aparte muy inhumano, ¿no? Los mandó a otra parte completamente del país, diferente a la que eran ajenos, bueno, y ni hablar de todas las los pueblos del sur, de Chiapas, ¿no? Que también fueron perseguidos, los habitantes de la selva, ¿no? Ni hablar, bueno, y más abajo, o sea, si nos vamos a Perú, ¿no? Que hay intentos como de retomar todas estas, digamos, pues un contacto directo con las civilizaciones los pueblos del Amazonas, por ejemplo, ¿no? Del Amazonas, sí, de la parte peruana. Pero estamos hablando ahorita, o sea, recordemos el exterminio del Amazonas que se está sufriendo actualmente, ¿no? Y que poco a poco se está acabando por un pinche gobierno culero en Brasil, ¿no? O sea, hay muchas cosas que actualmente están pasando y que actualmente están afectando a las comunidades originarias, y pues hay que hacer, no hay que hacer oídos sordos, hay que escuchar, hay que entender, hay que acercarnos a digamos, al menos de forma en su mitología, por ejemplo, este intento que estamos haciendo también es para dar identidad, ¿no? De que nosotros no ni españoles, ni aztecas, ni nada, somos mexicanos. Y pues, ajá, y pues de alguna forma nuestro país pues sí ha estado ya independiente, pues, como diría el meme, ¿no? No, pues sí, ya sacamos a los españoles. Ya nos liberaron, no solamente cambiamos de régimen. Exactamente, güey. Algo así dice un meme, ¿no? De Megamente. Que dicen, sí, gracias, nos liberaste de Megamente. Yo no diría liberar, yo solamente cambiamos de... No me acuerdo cómo dice el meme, pero es de la película. Sí, básicamente de cambiamos de régimen, ahora nos está oprimiendo a otra persona. Sí. Entonces, pues sí, esta cuestión es larga, es ardua y bueno, actualmente, como le comentaba a Rulfino, ¿no? Hay en la mitología de los pueblos del Amazonas, los Ashanincas en concreto. O sea, todavía hasta hace poco se les llamaba a los Ashanincas con una forma despectiva, no me acuerdo cómo se llamaba, de que si tú buscas documentales sobre los Ashanincas, te va a salir otro término que utilizaban los antropólogos para estudiarlos. Pero, ¿sabes? Estos antropólogos que estudian como si fueran changos, ¿no? Así como de, ay, sí, miren cómo hacen. No, carnal, son humanos también, ¿no? Y hay que, ahora sí que, pues, verlos como tal, ¿no? Y actualmente hay pues también documentales del Amazonas y que pues son contados por la misma gente, por los mismos habitantes, los mismos pueblos que se están abriendo a tener esta especie de, digamos, darse a conocer al mundo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con estos dos mitos de creación ya esta extensa plática. Ya quedó un poquito extenso. A mí, a mí en lo particular me conflictúa mucho hablar sobre estos temas porque pues siempre va a haber un sesgo muy tremendo por parte de cada individuo. O sea, además pues somos pinches mexicanos de la Ciudad de México. Ajá. De alguna forma ya por ahí tenemos también nuestros sesgos, pues más por nacer donde nacimos y pues, o por haber crecido donde crecimos, ¿no? Sí, bueno, hay que tratar de saltar principalmente por eso también pues me incomoda un poco hablar de eso, pero pues son cosas que al fin de cuentas se tienen que hablar. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, nos despedimos con esto y pues muchas gracias por vernos. Pues nos vemos en la próxima. Vean nuestros demás episodios. Hace poco hicimos un en vivo y vamos a hacer, yo espero que hagamos un en vivo para cerca de Navidad. Pues vamos a tratar de hacer un en vivo al mes. Yo me lo propongo porque yo lo disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Sí, bueno, y la verdad es que sí, está chido interactuar con ustedes. Por favor, mándenos preguntas y demás. Vamos a poner ahí, cuando vayamos a hacer el en vivo una semana antes, vamos a tratar de poner un cuadrito donde nos pongan todas sus preguntas. Y si no, en el mismo en vivo vamos a ir respondiendo, no hay pedo. Interactúen con nosotros, nos gustó esto que hicimos, este ejercicio que hicimos. Vamos a tratarlo de hacer una vez al mes. Y pues, ¿tienes algo más que agregar, carnal? No, pues muchas gracias a toda la gente que nos sigue y pues los queremos mucho. Los queremos mucho, muchas gracias a nuestro equipo, nuestro extenso equipo de producción, de otras dos personas que se esfuerzan para estar aquí con nosotros. Con mi voz basta, mejor mantener el misterio. A ver,
huevo, ahí está Déjame escucho, yo mantengo el misterio. Imagínenme güero y de ojos azules. huevo, sí, como todo un nórdico. Bueno. Aquí tenemos a Ragnar Lothbrok y aquí tenemos a la Gerta. Dos personas nórdicas que nos están ayudando para hacer nuestros programas. Muchas gracias a los dos y muchas gracias a ustedes que están viendo y aguantando también nuestras pendejadas. Y por favor, si nos equivocamos, corríjanos en los comentarios, déjenos sus comentarios, los leemos siempre. Déjenos así. Muchas mentadas veces de no madre, lo que interactuamos, quieran. No, sí, cómo no. Yo sí me pongo a responder. Sí, vamos a tratar de responder los comentarios que nos pongan. Interactuamos en nuestras redes sociales. Y pues feliz cumpleaños aquí a Rufino, que ya cumples, ¿cuántos? ¿40? Cumplo 18, ya soy mayor de edad, ya puedo emborracharme ahorita Todavía no, legalmente. todavía no, hasta los 21. Todavía no puedes ver ni puedes emborracharte. Jule. Chale, ni modo. No es cierto, 28 añotes. 28 añotes, y estamos festejando. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos al pendiente y pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós.